Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Con el cambio de horario estamos medio, no sabemos cómo saludar, pero bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, todes. Vamos a realizar el lanzamiento del número 6 de la revista Calicanto. Mi nombre es Juan Ortega, soy parte del equipo de ECO, la organización que está lanzando la revista. Un gran saludo a todas las personas que pudieron venir, asistir, a los compañeros y compañeras que nos han acompañado en el transcurso de la realización de los talleres, de la edición de la revista, del pensamiento de los artículos. ECO es una organización que surge en el año 80 como un organismo de apoyo a movimientos populares en diferentes áreas, educación popular, comunicación popular, había un programa de juventudes, religiosidad popular también en aquellos años, y por algunas razones que tampoco nosotros no nos explicamos muy bien hemos sobrevivido y hemos logrado pasar varias etapas complejas para las ONG que se definen como organizaciones de apoyo al mundo popular, porque hay que decir que no todo el mundo de la ONG se define así, de lo que se puede definir como ONG. Y hemos podido llegar hasta este año, hasta este momento, con una apuesta también que está bastante interesante, que es poder reflexionar en conjunto con movimientos sociales, con actorías populares y territoriales que están hoy día protagonizando nuevas formas de hacer política, nuevas formas de pensar la transformación social. Y de esta forma surge la necesidad de republicar la revista Calicanto. La revista Calicanto es una publicación que fue el fruto de talleres de movimientos sociales que se hicieron a fines de los 80, que hizo ECO, y la publicación circuló desde fines de los 88-89 hasta primeros años de los 90, y se ha transformado también en un ícono porque en el fondo tiene voces y reflexiones de actores que estaban pensando la transición, que estaban pensando efectivamente lo que venía en democracia, desde otra vereda, donde hay voces que es interesante leerlas hoy día con el tiempo para ver en el fondo qué pensaba el mundo popular, qué pensaba la izquierda popular en aquel entonces. Movimientos sociales, actorías que estaban en ese tiempo también haciendo política. Desde hace ya como 4 o 5 años, 4 años pudimos relanzar la revista, también a raíz de un taller de movimientos sociales que estamos realizando en ECO, que tiene como objetivo principal socializar la escucha de los movimientos sociales. Nos damos cuenta también que hoy día la actoría de los movimientos sociales, de lo que se llama movimientos sociales, está basada en un activismo bastante fuerte, en un quehacer, en una acción, en un copar espacio, en comunicar, en decir, en irrumpir también, pero preguntándonos también por el rol que nosotros tenemos como organización hoy día, que también es una pregunta que nos hacemos constante, bueno, ¿qué rol tenemos que tener nosotros hoy día frente a cómo apoyamos? Nos dimos cuenta que efectivamente lo que teníamos que hacer era escuchar, editar, transcribir, editar y socializar. Creemos que es una función primordial hoy día para conocer mejor cómo están trabajando los movimientos, para escucharnos, para no solamente estar en la marcha con los compañeros y las compañeras, sino también producir un saber, producir un conocimiento, rescatar las voces, las reflexiones que hoy día permean a diferentes actorías sociales. Y así surge Calicanto Segunda Época. Es una alegría, efectivamente, como decíamos, poder lanzar el 6º número. Nunca pensamos que íbamos a llegar al 6º. Las 2 primeras fueron centradas en los movimientos de educación alternativa, en el quehacer de los educadores populares que estaban haciendo frente a la reforma educacional del Estado, una reforma por abajo, con un montón de experiencias de diferentes partes de Chile. La tercera fue dedicada a la comunicación popular, que es una línea histórica que trabajamos en ECO, experiencias de medios alternativos, cómo hoy día se está pensando la comunicación popular, cómo hoy día los medios y las experiencias de diferentes espacios de comunicación estaban permeando la opinión pública. La cuarta fue destinada, el 4º número de esta segunda época fue destinada a los movimientos sociales latinoamericanos. Tuvimos la posibilidad de hacer algunos talleres con un compañero de Bolivia, con una compañera de Brasil, que nos estaban preguntando efectivamente por el rol del poder de los movimientos sociales y la relación con la democracia. ¿Qué pasaba cuando los movimientos llegan a los estados, llegan a los gobiernos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la noción de poder, con la noción de democracia que se construye desde esta actoría?
Y la de que pudimos publicar a principios de este año, el 8 de marzo, fue una dedicada a los feminismos, efectivamente, que contó con las voces de un montón de organizaciones que pudieron acompañarnos el año pasado en un taller de escucha a organizaciones feministas también. Muy interesante. Y ahora, a segundo semestre del 2019, podemos lanzar con orgullo el número 6, que está dedicado en especial a 3 movimientos sociales que fueron protagonistas del año 2018, que nos acompañaron en la construcción de espacios colectivos de organización y de escucha durante el año pasado, y que da cuenta también de una apuesta que hicimos el 2017 por no ser nosotros los que narrábamos, los que decían los movimientos, que no nos correspondió tampoco hacerlo, y muchas veces lo que hace la academia, a veces, que mira, observa y narra, genera un relato desde la academia, sino que era cómo construíamos el relato de los compañeros y las compañeras que están hoy día en los movimientos y lo socializábamos, sin tener tampoco nosotros que intervenirlo, que pasarlo por un filtro propio. El año pasado tuvimos la posibilidad, a través de un programa que participamos que se llama Mercosur Social Solidario, con diferentes ONGs de 5 países, de organizar 3 encuentros que distribuimos primero pensando en las actorías que estaban siendo protagonistas del año, y realizamos primero un encuentro que se llamó Feminismos del Sur, en el mes de septiembre del 2018, que contó con la participación de algunas agrupaciones feministas y actorías sociales desde el feminismo de las mujeres de Argentina y Uruguay, y que tuvimos ahí el apoyo efectivamente de la COFEU, la Coordinadora Feminista Universitaria, de la Coordinadora 8M, de la Red Chilena contra la Violencia también, que se sumaron al llamado y también se sumaron a la apuesta de construir colectivamente una reflexión al respecto. Luego en octubre, en alianza también con la comunidad de historia mapuche, pudimos realizar un encuentro que se llamó un gran encuentro de conversación, un Ultran Cahuín, corríjame por favor, que se llamó Las luchas del pueblo mapuche, para entender efectivamente cómo se estaba desarrollando si podíamos hablar de un movimiento mapuche, cuántos tipos de lucha tiene el movimiento mapuche, cómo se daba esa sincronía entre diferentes luchas que nosotros escuchamos desde comunidades, desde mapuche urbano, desde la academia, desde el arte, etc. Y finalmente en noviembre realizamos en conjunto con el Movimiento por el Agua por los Territorios, el MAT, un encuentro con muchas actorías desde las luchas socioambientales de Calama hasta Aysén. Y la revista número 6, este número 6 que estamos lanzando ahora, que ustedes pueden ver aquí sobre la mesa, da cuenta de esas reflexiones, da cuenta de esos 3 momentos. Entonces es una construcción colectiva, ya que los artículos que están ahí lo hicieron los compañeros que están acá presentes en la mesa, compañeros y compañeras que están aquí en la mesa. Entonces un orgullo para nosotros y un honor poder presentarles hoy día el 6º número de la revista, poder seguir avanzando con esta construcción colectiva de saberes, poder seguir apostando por la escucha de los movimientos sociales, por generar espacios de reflexión, de hibridación, de intersección de diferentes luchas que hoy día están protagonizando para nosotros lo que es la política en Chile. Eso voy a decir de presentación. Más información, por supuesto, los 6 números, los 5 números anteriores, los 6 números incluso, están disponibles en PDF en la página web de ECO, www.ongco.cl. Son de libre circulación, así que los que quieran y estén interesados pueden bajarlos, revisarlos, difundirlos, remandarlos a los contactos. Hay bastante información, hay bastante saber popular ahí, saber de los movimientos que están plasmados en esa revista, así que no deja de ser un tesorito interesante para los que nos gusta buscar otras fuentes de saberes. Dicho eso, paso a presentar a los compañeros y compañeras que nos acompañan en este lanzamiento. Amanda Mitrovic, que es compañera de la CUFEU, dirigente estudiantil también de la USACH, protagonista de muchos de los movimientos que se realizaron el año pasado, de las pugnas y las disputas que se dieron entre diferentes espacios de poder y las demandas feministas. Claudio Parado Licopi, compañero de la comunidad de historia mapuche, historiador, que también nos ha abierto bastante camino para conocer, para desde humildemente reconocer efectivamente la lucha del pueblo mapuche, aprender y poder interiorizarnos como Winca de lo que se estaba haciendo y de cómo el mundo de la lucha mapuche hoy día crece, se desarrolla
y Francisca Fernández Droguet, que es compañera del MAT, también que nos acompañó en el encuentro, bueno, nos acompañó desde bastantes talleres anteriores, estaba en todos los talleres, y que también nos abrió las puertas efectivamente a conocer las luchas socioambientales, a conocer los diferentes espacios de lucha que habían, los diferentes espacios de contradicción que había entre el modelo extractivista y la defensa del territorio y la lucha por la vida. Así que, nada, bienvenido, nuevamente muchas gracias por asistir. Hay vinito, hay algo para picar ahí también, así que está jugo. Siéntase como en su casa. Agradecer también a la librería Proyección, que nos prestó el espacio, que nosotros siempre hacemos cosas en eco, pero esta vez quisimos salir un poco de eco porque nos damos cuenta que es importante celebrar el sexto número de la revista, y por eso pensamos hacerlo aquí en la librería Proyección, que es un espacio que se presta para esto. Sabemos que trabaja los mismos temas que estamos pensando nosotros también. Es un lugar de reunión de mucho movimiento, un lugar de radio, un lugar de disputa, de discusión, así que feliz de estar acá también y poder compartir con los dueños de casa este lanzamiento. Le voy a dar la palabra a Amanda, para que nos cuente ella, que es la que redactó efectivamente el artículo desde los feminismos del sur. Hola. Bueno, el encuentro de feminismo del sur, como contaba un poco el Quique, surge un poco a partir de las propias necesidades del movimiento feminista que fuimos reconociendo a partir de los talleres que se llevaron a cabo en ECO. En la revista del número anterior se redactaron, se transcribieron todos esos talleres donde todas reconocimos un poco la falta de articulación a nivel nacional y entre universidades que hizo falta en el mayo del 2018. Vamos a rememorar un poco lo que fue el mayo del 2018 para poder entender por qué necesitábamos articular. Antes del 2018 tuvimos en el 2016 en la Universidad de Chile muchas denuncias en contra de los profesores de historia, del Departamento de Historia de la Universidad de Chile, por acoso sexual, siendo después en el 2017 en la Universidad de Santiago, un poco en la misma línea, contra otros dos profesores también del Departamento de Historia. Y posterior a ello, ya en el 2018 explota un movimiento que nos rebalsa y nos supera a todas. Desde ahí un poco nosotras, desde la COFEU, bueno, yo en ese momento participaba en la COFEU, que era la Coordinadora Feminista Universitaria, que articulábamos a todas las secretarías de género de todas las universidades de Chile, y reconocimos que no pudimos articular demandas a nivel nacional, ya que todas tuvimos que entrarnos un poco en nuestras propias universidades y nuestras propias exigencias que nos daban nuestro propio contexto, y enfocarnos en eso, en el fondo, en el petitorio de cada universidad, y no logramos articular un petitorio a nivel nacional. Frente a ello, y un poco con el viaje de gente de Uruguay y de Argentina, decidimos articular este encuentro de feminismos del sur, donde lo ordenamos como por parte. Fue un trabajo de muchos meses en realidad, como sentarnos a pensarlo, como qué era lo que necesitábamos articular, como cómo articularlo, cómo que este encuentro después significara un trabajo a largo plazo y no solamente el encuentro en sí mismo. Y así lo dividimos primero que nada como con un mapeo por país, cachar en qué estaba cada uno, porque en verdad la realidad de Chile, nos fuimos dando cuenta, es bastante diferente, por ejemplo, a la de Uruguay y Argentina. Las compañeras argentinas nos explicaron, a mi parecer la más importante, que su organización se enfoca a través de organizaciones masivas, como Ni Una Menos, que incluso nos llegó a rebalsar a nosotras en Chile, y los encuentros nacionales. Ellas hace 34 años que se juntan todos los años todas las mujeres de Argentina. Entonces, ese fenómeno ellas lo cuentan como lo más esencial para poder articular un movimiento feminista en la actualidad, con la potencia que nosotras podemos reconocer desde Chile, que tuvo, por ejemplo, el movimiento por el aborto el año pasado. Asimismo, ellas reconocieron, que a mi parecer, y lo voy a remarcar acá, lo digo en el texto también, pero para mí fue muy importante, entender que su movimiento va mutando, las emociones de su movimiento van mutando. Ellas nos explicaban que primero partieron mucho desde la ira, estaban todas muy enojadas, pero hoy día ellas explicaban que son más una fiesta, como que todas en conjunto han ido transformando esas emociones, y por lo tanto el movimiento en sí mismo también ha ido mutando. Y eso yo encuentro que para nosotras como movimiento chileno, con un poco de menos años, como menos trayectoria colectiva y masiva,
creo que es muy importante tenerlo siempre en cuenta y como también entender que vamos a ir mutando y cambiando constantemente. Y entendimos, bueno, antes de eso nosotras las chilenas partimos presentando para poder después que ellas también entendieran lo que nosotros íbamos incorporando a su presentación. Y entre Argentina y Chile nos dimos cuenta que lo más importante era que todas compartíamos la crítica al Estado. Que en verdad el Estado no se había logrado hacer cargo de ninguna de nuestras demandas, ni en el caso de Chile ni en el caso de Argentina. Lo cual no pasa en Uruguay tanto. Porque Uruguay ya tenía un avance en demandas de género, en el aborto, incluso en temáticas de trabajo doméstico. Entonces, eso nos diferenciaba con Uruguay. Pero sí compartíamos todas que frente a nuestros movimientos siempre tuvimos movimientos reaccionarios. En toda Latinoamérica, incluso en estos 3 países que se presentaron ese día en el encuentro. Ninguna teníamos una respuesta un poco como responder frente a estos movimientos reaccionarios, pero sí, algo que también voy a remarcar ahora, que las argentinas y los uruguayas dejaron de decirles pro vida y les empezaron a decir antiderechos. A mi parecer es un cambio conceptual muy importante, porque ellos no son pro vida, ellos no están cuidando la vida, ellos están atacando nuestros derechos. Porque si rememoramos un poco los movimientos feministas anteriores, tenemos a Mujeres por la Vida en otro momento, que eran mujeres que luchaban por otra cosa. Entonces ellos incluso se apoderaron de esos conceptos y se instalaron desde ahí. Entonces creo que también es un trabajo que nosotros como movimiento feminista de Chile deberíamos hacer. Después de eso nos dividimos por mesas de trabajo. Esa mesa de trabajo, bueno, todos los varones se fueron a la mesa de masculinidades, que yo no estuve, entonces me cuesta un poco relatar lo que pasó. Claro, Mario nos puede contar un poquito. Pero en verdad, por lo que yo vi, como desde lejos y por cómo los vi salir, creo que fue un espacio bien enriquecedor. Pero bueno, las mujeres nos dividimos entre un grupo que hicimos el calendario internacional, que fue súper bonito. Las fechas están puestas también en la revista. Nos sentamos y cachamos que todas teníamos fechas diferentes. Por ejemplo, la marcha por el aborto, para que nosotros era el 25 de julio, ellas la conmemoraban en otra fecha. Pero sí habían fechas que calzaban. Por ejemplo, el 8 de marzo todas lo conmemoraban. El Día contra la Violencia también todas lo conmemoraban, el 25 de noviembre. Entonces así fuimos conformando un calendario que pudiera articularnos a todas. Entonces en esas fechas sí todas íbamos a estar. Y bueno, y ese detalle está en la revista. Y por otro lado, llegó una compañera argentina que hizo la mesa de mujer indígena, desde el conflicto también de que no todas las mujeres somos iguales, que el movimiento feminista abarca a la pluralidad de mujeres diversas, con tradiciones diferentes, con conflictos diferentes, y frente a ello ella articula esta mesa. Yo tampoco fui parte, pero ahí con ella me contacté con ella para poder hacer el número también, y ellas hicieron reflexiones más que nada como de lo que significa ser migrante de un pueblo indígena en un Estado-nación que no te reconoce, porque en el caso de Argentina tampoco es reconocido a los pueblos indígenas. También salieron reflexiones muy bonitas de ese espacio. Después en la tarde nos evocamos solamente a lo que era la educación feminista, que es un conflicto que surge un poco de la consigna de educación no sexista. La educación no sexista queda corta. Nosotros no queremos solo educación que no sea sexista, queremos una educación feminista y disidente. Y en ese sentido nos articulamos con la red docente feminista, la red OFEM, y con ella hicimos en conjunto una presentación que posterior a ello dio pie a otras mesas de trabajo, principalmente porque habían estudiantes secundarias. Entonces nos dividimos entre estudiantes secundarias, universitarias y docentes, para poder entender cómo responder al conflicto de configurar y pensar una educación feminista, que no solamente es lo que no queremos, sino lo que queremos. ¿Cómo pensamos una educación feminista? Salieron reflexiones también muy bonitas. Y en el fondo también nos dimos cuenta de que las demandas por una educación feminista también mutan de país en país. Me acuerdo mucho que en Argentina hablaban de una educación científica. A mí me llamó mucho la atención de que hablaran de una educación científica. Y era su forma de responder a la educación religiosa que se le daba en los colegios. Entonces decían, claro, nosotros no queremos más una educación con sesgo religioso, sino que queremos una educación científica. Que nosotros nunca he visto en Chile así como gente con carteles como educación científica. Jamás. Pero también, por ejemplo, se reconoció siempre la importancia, por ejemplo, de la educación sexual, que Argentina sí nos tiene un paso adelante con la ESI, con la
con la educación sexual integral, un programa político que se instaló hace varios años ya, que no por eso se lleva a cabo, nos pudimos dar cuenta ahí con las compañeras argentinas, pero que ya tienen al menos como una noción de lo que podría ser una educación sexual integral. Nos dimos cuenta también de que en Chile hay mucho que hacer respecto a educación feminista. Y como gran conclusión, a mi parecer, del encuentro, es que hoy día es necesario pensar una educación y un movimiento feminista latinoamericanista, que responda a las necesidades de un movimiento diferente al que nos han enseñado. Por ejemplo, cuando uno te hablan de feminismo y te dicen como, primero habla del feminismo, Revolución Francesa. Como, nosotros no hablamos de ese mismo feminismo. Nosotros hablamos de un feminismo que se gesta en Latinoamérica, que tiene otras raíces, que tiene otros entrecruzados y que por lo tanto también tiene otras violencias. Ser latinoamericana no es lo mismo que ser europea y por lo tanto nuestra historia no es la misma. Y por lo tanto hay que pensar en un futuro distinto. Y por eso también es que el encuentro se vuelve tan sustancial, porque es muy real que desde ahí en adelante el entrecruce entre Argentina, Uruguay y Chile ha sido muy concreto. O sea, yo ahora me voy al Encuentro Nacional de Argentina porque las chiquillas del feminismo del sur me ayudaron a gestionar el viajar. Entonces, en el fondo estamos ahí todo el rato conectándonos, sabiendo qué le está pasando a la otra, qué le están respondiendo también del gobierno, qué están haciendo los movimientos reaccionarios, qué pasa con Bolsonaro en Brasil, qué pasa con esas propias manifestaciones de ese Bolsonaro, pero en cada uno de esos países, con Casta acá en Chile, con los diferentes fenómenos que estamos teniendo que responder siempre, como siempre la contingencia, como que se nos exige también estar siempre ahí respondiendo. Eso. Vamos a dar después un espacio para comentarios, para consultas, para preguntas. Le doy la palabra a usted, Mary, ¿cómo no? Bueno, primero agradecer, ¿no? Agradecer a ECO. ¿Sí? Agradecer a ECO, nada. Y enhorabuena que esta revista Calicanto tiene una segunda época, ¿no? Que nace en una primera época dura, ¿no es cierto?, de lucha antidictatorial. Y está bueno reconfigurar el pensamiento crítico desde los movimientos sociales para reconfigurar el enemigo también, ¿no? Y darle cuerpo, darle cara y también articularnos nosotros, ¿no es cierto?, porque intentamos gestar humildemente desde algún movimiento. Así que nada, primero agradecer. Hay que decir que, si bien es cierto, yo participé en el Neutrancagún, lo forjamos, estuvimos ahí. La tarea de sistematizar fue derivada a otro país, Juan Porma. Así que vaya para él realmente las felicitaciones, digamos, por la sistematización de lo que se discutió ese día. Tercero, en esta intro, un poco comentarle cómo se dio el Neutrancagún, cuáles fueron los criterios para elaborar, ¿no es cierto?, esta conversación que se desarrolló como invitación desde ECO hacia la comunidad de historia mapuche, explicar también mínimamente qué es la comunidad de historia mapuche y cómo se forjó, cuáles los criterios para la constitución de este Neutrancagún. La comunidad de historia mapuche, y ahí yo creo que estamos más cerca de ECO que efectivamente de una orgánica política, ¿no es cierto?, en tanto nosotros somos centro de estudio e investigación, ¿no?, que más o menos ya vamos a cumplir, no sé, como el 2009, 2010 se forja. Y yo creo que, claro, pensando en nuestra condición india, ¿cierto?, aparece efectivamente como un posicionamiento político inevitable. Es decir, cuando el indio piensa, cuando el indio escribe, inmediatamente aparece como la contracara justamente de la ciudad letrada, en última, ¿no? O sea, quien tenía la posibilidad de gobernar la letra siempre fueron los otros, digamos, el colonizador. Cuando el colonizador toma la letra, desde ahí ya aparece efectivamente como una posibilidad disruptiva. Y en ese sentido, nosotros abrazamos el hecho de que nosotros somos parte también del movimiento mapuche, desde un lugar muy particular que tiene que ver con el ejercicio de escribir, no de pensar, O sea, yo siento que pensamos todos, ¿no?, sino más bien producir justamente e intentar visibilizar justamente el pensamiento mapuche. En ese contexto, ECOS nos invita a gestar esta conversación y el criterio básico nuestro fue intentar desarrollar un abanico bien amplio del movimiento mapuche, ¿no? Muchas veces se piensa que el movimiento mapuche tiene que ver únicamente con las luchas territoriales, y si bien es cierto, las luchas territoriales han sido
las que uno podría pensar desde las lógicas o de las conceptualizaciones propias de la izquierda en el siglo XX, una vanguardia, ¿no es cierto?, del movimiento mapuche, no es el único agente del movimiento, ¿no? Quizás sí el más importante, el más trascendental, pero no el único. Y en ese sentido lo que quisimos plasmar en ese Rancagún fue justamente la diversidad al interior del movimiento mapuche, considerando efectivamente las luchas territoriales y algunos de sus referentes, algunos referentes también vinculados con el presidio político, ¿no es cierto?, con la persecución y con la criminalización que ha sufrido el movimiento, digamos, durante las últimas 3 décadas, pero también ciertos sectores que están más vinculados incluso con lo institucional, ¿no? En ese sentido, en la misma mesa estaba sentado el Peñi Juan Carlos Trancal, ¿no es cierto?, hijo del preso político Trancal, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo estaba José Millalén, que es consejero de la CONADI, ¿no? Entonces intentamos justamente desarrollar esta condición de pueblo y de nación, ¿no? Es decir, como todo pueblo y como toda nación, somos heterogéneos, ¿no es cierto? Efectivamente nos invitamos a la derecha mapuche, nunca tanto. Nunca tanto, ¿no? Pero intentamos mostrar ese abanico. Bien, eso en relación con el Rancagún y con su ejercicio. Voy a intentar desarrollar de manera muy rápida algunas reflexiones que aparecen tanto acá, y también porque es importante pensar desde los movimientos sociales y por qué hacer políticas desde los movimientos, ¿no? Esto lo hemos conversado este año también a propósito de que cada dos miércoles nos estamos juntando en ECO para conversar sobre el movimiento mapuche. Hemos invitado, vamos, como 7 sesiones ya, más o menos, y va a aparecer la promesa César. El número 7. El número 7. El número 7 Calicán. Sí, va a ser sobre el movimiento mapuche. Estamos trabajando para ello. Algunas cosas que han surgido justamente de esas conversaciones, pensando no solamente en el movimiento mapuche, sino en general, que tienen que ver con esta capacidad que tienen los movimientos de gestar análisis críticos desde unas configuraciones históricas y territoriales muy específicas, que permite también pensar prefiguraciones políticas también desde los mismos movimientos. Es decir, más que pensar posibilidades y horizonte, incluso emancipatorios, prefiguraciones políticas y análisis crítico desde una esfera, uno podría decir, únicamente académica e intelectual, ¿no es cierto?, esta vanguardia, ¿no es cierto?, propia del siglo XX, más bien esta posibilidad de escuchar, ¿no es cierto?, como dicen los zapatistas, escuchar y preguntar, ¿no? Posibilita de alguna manera reconfigurar lo político y cierto día en Chile. Yo creo que en ese sentido ECO ha sido un aporte gigante para, insisto, repensar lo político, ya no únicamente teniendo a los movimientos sociales como una trinchera o como el vagón de atrás, sino más bien como aquellos que gestan efectivamente conocimiento, ¿no es cierto?, que gestan prefiguraciones y que están gestando también horizontes emancipatorios. En ese sentido es una vuelta de tuerca, ¿no? Que permite pensar un poco lo reflexionaba Mariátegui a principios del siglo XX, ¿no?, cuando Mariátegui planteaba esta idea de no violentar la realidad, es decir, la configuración política emancipatoria que se van a dar los pueblos va a surgir efectivamente de las propias entrañas justamente de los pueblos, ¿no? Es decir, esto lo he dicho un par de veces, pero bueno, cuando Mariátegui piensa la idea del Ayllu, ¿no es cierto?, que un poco que es el ejercicio de la izquierda para pensar justamente los pueblos indígenas, en Mariátegui no había un ejercicio indigenista, ¿no? En Mariátegui no había un ejercicio de hay que proteger a los indígenas porque hay que protegerlos. Lo que estaba viendo efectivamente Mariátegui en el Ayllu era una herejía, uno podría decir, a la sociedad capitalista. Es decir, ¿cuáles son nuestras herejías contemporáneas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros Ayllu contemporáneos? Pensar desde los movimientos sociales, de alguna manera implica ir a pensar, ¿no es cierto?, ir a buscar y también al mismo tiempo potenciar los Ayllu, ¿no es cierto?, hoy día en Chile, donde habitan las herejías justamente al capitalismo. Yo creo que pensar desde los movimientos sociales permite efectivamente construir, insisto, análisis críticos, prefiguraciones y horizontes emancipatorios desde los propios movimientos y transformar, por lo tanto, la sociedad capitalista, colonial y patriarcal desde sus propias entrañas, ¿no?, que serían justamente los movimientos. Esto implica pensar la gestación incluso de conciencia, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser las conciencias colectivas, ¿no es cierto?, de los futuros movimientos y proyectos emancipatorios en Chile? Yo creo que lo que estamos viviendo, a propósito de la definición que tiene ECO, ¿no?, feminismo, mapuche y socioambientalismo, es reconfigurar las conciencias del proyecto colectivo común, ¿no? Si la conciencia del proyecto colectivo común durante el siglo XX estaba plasmado fuertemente en la clase obrera, la pregunta, ¿no es cierto?, que emerge inmediatamente a propósito de pensar estos 3 actores
efectivamente cuál va a ser la conciencia, ¿no es cierto?, que va a alimentar colectivamente estos futuros comunes y emancipados. Pensar también los repertorios de acción colectiva que desarrollan los propios movimientos, insisto, para no violentar, ¿no? Es decir, qué desarrollan los propios pueblos, ¿no es cierto?, en sus repertorios de acción, en la constitución justamente de horizontes tácticos también, y finalmente también la idea de producción de poderes. ¿Dónde se está produciendo poder? ¿No? ¿Dónde se está produciendo poder emancipatorio? ¿No? En última, ¿dónde está el poder popular hoy día? ¿No? Si podríamos traer esta categoría, ¿no es cierto?, que en los 70 fue muy productiva, ¿dónde está habitando el poder popular hoy? ¿No? Yo creo que, insisto, los feminismos, el movimiento mapuche y el socioambientalismo da justamente luces en ese sentido. Ahora bien, también se reconoce, y esto es una potencia de esta revista también, que si bien es cierto es una novedad, pensando en la historia política chilena, la aparición de los feminismos, insisto, en el movimiento mapuche y el socioambientalismo, si bien es cierto es una novedad en la historia política, no es una novedad en sí mismo, es decir, son movimientos que tienen largas trayectorias, ¿no? El movimiento mapuche, acá aparece, tiene ya más de 100 años de historia, ¿no? Las compañeras hacen lo propio justamente para reconstruir justamente las historias largas de nuestros movimientos. En ese sentido, es un aporte para repensar, insisto, la política. Y ahora me sumerjo, insisto, ahora sí que brevemente, en torno únicamente a los mapuches, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que aparece acá efectivamente son los criterios, algunos criterios analíticos para pensar la realidad mapuche y repensar incluso la historia y las temporalidades clásicas de cómo se ha observado la presencia de los pueblos indígenas en Chile. La categoría colonialismo, por ejemplo, que es una categoría que el movimiento ha levantado al menos desde los 80 y los 90, aparece con mucha fuerza como un concepto, ¿no? Para pensar tanto la realidad y al mismo tiempo las posibilidades, ¿no? Es decir, si existe colonialismo, hay que abrazar entonces horizontes descolonizadores también. Pensar que el movimiento mapuche contiene en sí mismo un horizonte civilizatorio, ¿no? Eso lo decía con mucha fuerza Trancal, la idea de que es imposible, por lo tanto, una vinculación con la sociedad capitalista, ¿no? O sea, hay un choque, ni siquiera un choque identitario, cultural, como se plantea, ¿no? Sino derechamente un choque civilizatorio, ¿no? Y que por lo tanto la sociedad mapuche contiene, ¿no es cierto?, otro horizonte civilizatorio posible. La idea de la constitución de un proyecto propio del movimiento mapuche con mucha fuerza durante los 80 y los 90 mediante categoría como territorio de autodeterminación política, ¿no? Algunas tareas urgentes también aparecen, particularmente el feminismo, ¿no? O sea, cómo el feminismo hoy día se plantea como una tarea urgente también al interior de la sociedad mapuche, y para ello tuvieron nuestras hermanas del colectivo Renguintuleufu justamente desarrollando esa reflexión ese día, ¿no es cierto?, que hicimos en Rancagún. Reconocer también la heterogeneidad interna del movimiento mapuche, ¿no? Que tiene posibilidades o estaciones tácticas distintas, ya decíamos, desde el control territorial hasta vías institucionales, ¿no? Por lo tanto, repertorios de acción también distintas, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo aspirando a la unidad, ¿no? Fue súper emocionante ese día, que más allá efectivamente de la heterogeneidad, y salió una pregunta, lo recuerdo, aquel día decía, oye, pero entonces los mapuches están súper divididos. Y sí, un poco. Pero también en la mesa se decía, pero también hay una pulsión de unidad, ¿no? Y en un momento incluso esa pulsión de unidad palpada desde la cotidianidad más simple, ¿no? Cuando el Peñi Calcal decía, el Peñi Millalén, consejero de la CONADE, se acercó, él lo comentó, no ese día, lo comentó públicamente, si se puede decir, se acercó a su padre, ¿no es cierto?, preso en ese momento, sin foto, sin ninguna publicación después en redes sociales, simplemente se acercó, ¿no? Y intentó gestar la solidaridad. Es decir, más allá de formas tácticas, repertorios de acción distintos, ¿no es cierto?, esta aspiración por unidad, toda vez que se reconocen de que hay elementos comunes como autodeterminación política y recuperación territorial. Finalmente, ya, y con esto sí ahora termino, esta idea de, esta revista de alguna manera se plantea desde esta idea de pensar caminando, ¿no? Que es una idea muy estimulante. No es una revista que está terminada, nunca podría estarlo, ¿no? Es un momento, y esto es lo interesante de publicaciones como Calicanto, ¿no? Que efectivamente es una foto de un momento que permite leer, ¿no es cierto?, permite saborear, ¿no es cierto?, las trayectorias y también las reflexiones y los pensamientos de un movimiento, pero al mismo tiempo da cuenta de que efectivamente son movimientos que se están pensando,
de que no son movimientos que están terminados, sino por el contrario, están caminando hacia su propio horizonte y emancipación es posible. Bueno, eso, muchas gracias. Le damos la palabra a La Pancha Gracias. Fernández. Bueno, partir por agradecer a ECO una instancia tan relevante que, aunque suene contradictorio, hay tan poco espacio para el diálogo y para encontrarnos. Y realmente ha sido un espacio que tanto me ha gustado que no me he perdido casi nada. Y bueno, es que creo que justamente eso, encontrarnos, hablar, mirarnos y darnos cuenta que las trayectorias que nos cruzan son más de las que creemos. Más allá de estas diferencias, escuchando a Amanda, Claudio, obviamente que hay diferencias, obviamente hay rutas distintas, pero sobre todo lo que voy cada vez más encontrando son estas intersecciones que nos van aunando y que nos permiten estar en este espacio. Por otro lado, también agradecer a mis compañeras, porque llegaron puras mujeres del Movimiento por el Agua y del Comité Socioambiental, las quería, que, claro, me toca a mí hablar de una experiencia que es muy colectiva, porque una de las características de lo que fue el encuentro socioambiental es que fue una plataforma del Movimiento por el Agua en los territorios para encontrarnos. Nosotros somos un movimiento que hace alrededor de 7 años, ya vamos para 8, tenemos que cambiar la fecha, que nos hemos constituido alrededor de unas 100 organizaciones desde Arica y CEN, y teníamos un espacio hace alrededor de 4 años que se llamó primero Foro y hoy se llama Encuentro Plurinacional, que es el espacio que una vez al año nos juntamos todas las territorialidades a hablar justamente de la construcción de agenda común. Ya hay bastante diagnóstico de lo dramático que estamos viviendo respecto al efecto del extractivismo, entonces en general nos juntamos a construcción. Sin embargo, al tener esta experiencia de ECO, por primera vez pudimos tener una plataforma previa a esa instancia, que de hecho este año fue en marzo, en el Jubileo, que fue bien tremendo estar justamente en una zona tan devastada y despojada, y que nos permitió además juntarnos, como contaban, de Calama y CEN, cosas que son esfuerzos que nos cuestan mucho, así que también agradecer esa posibilidad. Quizá lo que más me gusta al leer el texto es sentir que la trayectoria, la ruta y las marcaciones del mar están absolutamente reflejadas en este texto. O sea, hay una necesidad de una contextualización histórica siempre del Movimiento por el Agua, de contarnos, de relatarnos quiénes somos, que siento que lo sistematiza muy bien y que justamente da cuenta un poco cómo organizamos la mesa de trabajo. En las mañanas expusimos por zonales, que es la forma que nos organizamos, norte, centro y sur, con la gran variedad que hay, y después en la tarde hablábamos justamente de nuestros ejes y nuestras luchas y nuestra agenda en común. Y en ese sentido es interesante ver ciertas cosas que quizás nos diferencian, pero que dan más sentido hoy en día. Que nuestra lucha socioambiental, y el texto lo dice claramente, es por la desprivatización del agua. Y en ese sentido nuestra apuesta nunca ha sido la reforma al Código de Agua, sino su derogación. Y eso es un marcaje que nos va a diferenciar con otros movimientos sociales. Eso no quita que con grandes dificultades igual hemos participado de la plataforma, de lo jurídico, del espacio del Senado, a debatir por primera vez. En los 7 años nos atrevimos a discutir eso, pero teniendo absoluta claridad que nosotros queremos otro cuerpo normativo. Y ese es el reflejo de lo que está el trabajo, y que creo que lo refleja de muy buena forma. Pero además que justamente un punto tan literalmente puntual es el que nos posibilita dialogar con otras secciones, con otras raíces, con otras historicidades. Es justamente la carga histórica en una fecha tan emblemática como un día antes del 11 de septiembre, de estas marcaciones que la dictadura civil-militar nos dejó, que es la privatización del agua, la educación, la salud, y también arraigado en un patriarcado absolutamente impulsado además desde el Estado, siendo además una herencia no solo dictatorial, sino absolutamente colonial, de una larga memoria que se inscribe y que creo que justamente da cuenta. Y al tener claridad que la privatización, el extractivismo y este entronque entre patriarcado y colonialismo son los ejes de nuestras opresiones, es la posibilidad que la liberación se dé en esos mismos grados de articulaciones. Y creo que lo recalca muy bien. Otro elemento que siempre nos dicen es un poco, bueno, ¿y qué proponen? Y decimos que proponemos. Obviamente que partimos con los diagnósticos horrorosos. Primero, nuestra compañera Andrea hace toda una caracterización de la gran minería emblemática en el Norte Grande. Ella es de la Coordinadora de Defensa de Mujeres Río Loba y de la Madre Tierra, y ahí hay una radiografía monstruosa respecto al efecto del extractivismo. Pero también una de las grandes preocupaciones que también va a derivar la necesidad de la alternativa respecto al ámbito económico. Porque también decían, el problema que nosotros tenemos en Calama es que tenemos que dar alternativas en que la mayoría
de las personas que participan dentro del movimiento del agua también son funcionarios y funcionarias, o su pareja o su familia de Codelco. Entonces, nuestra necesidad urgente es mostrar cuál es la alternativa. Y bueno, ahí lo podemos dialogar y qué se dialoga acá. Después, por ejemplo, en la zona centro, Maule, los agrotóxicos, los agronegocios, toda la presión hoy en día, que ha sido un tema que estamos incorporando como movimiento del agua, la presión inmobiliaria, entendiendo que la presión es tanto en el espacio rural como urbano, los efectos de los plaguicidas, toda la devastación que ha generado Monsanto. Siempre nosotros decimos, si estamos contra el TPP es porque se va a intensificar la presencia de Monsanto, pero Monsanto, ojo, está. El segundo granero más grande de Latinoamérica está en Paine. Y además, para que sepan, adivinen de qué familia es ese granero. Bombay. O sea, son los mismos malos en las distintas esferas que podemos encontrar. Pero además tienen acuerdo con INDAP, y entonces campesina y campesino, cuando tienen acuerdos con INDAP, le entregan semilla transgénica. Esa es la pelea que estamos dando hoy. Estamos hablando del uso de glifosato, absolutamente prohibido en otras zonas donde gente literalmente está muriendo producto de esto. Después en Santiago vimos el tema de la sanitaria, que ha sido un ámbito muy importante, que aquí mi vocera ha trabajado también importante, que es justamente visibilizar otra dimensión de la lucha del agua, la sanitaria, el precio. Después, obviamente, con lo que surgió en nosotros hay más claridad. Desgraciadamente, nosotros tenemos visibilidad en general en las crisis. Esa es la realidad, y empiezan a llamarnos, a situarnos. El tema del monopolio, en el sur los compañeros vinculados obviamente al monocultivo forestales. No quiero hablar de bosques de pinos, no son bosques, son monocultivos. Y eso también ha sido importante cambiar los usos del lenguaje porque construyen realidad. En Panguipulli, las forestales, la mini hidroeléctrica de Paso, que eso también es muy relevante. Si el modelo emblemático fue en los años 90 la grande represa, hoy las mini hidroeléctricas de Paso permiten saltar el sistema de evaluación de estudio de impacto ambiental y posicionar modelos que igual están arrasando con el ecosistema, que de hecho fue uno de los contextos en que asesinaba Macarena Valdés. Compañera Naisen dando la pelea contra la minería, o sea, ya no es la minería una territorialidad exclusivamente del norte, sino se ha visto trascendental en todos ámbitos. Entonces, ¿cuál es nuestra eje? Y de hecho un compañero de Concepción lo dice, Pablo, la planificación estratégica. Cómo nos vamos pensando como un movimiento articulado. Y esta planificación estratégica es bastante dolorosa y difícil, y lo sabrá mi compañera. No es fácil articular esta gran diversidad, pero sí tenemos claridad de ciertos ejes. Nuestras luchas son las luchas territoriales, y en ese sentido, como luchas territoriales, entendemos las distintas dimensiones. Una dimensión plurinacional. Hace 3 años definimos que el Movimiento por el Agua iba a ser plurinacional en una interpelación que realizó el Parlamento COSCOS y la Red de Defensa de los Territorios, que es parte del movimiento, señalando que no podíamos seguir siendo un movimiento nacional porque la lucha socioambiental es una lucha de los pueblos, así como también nos fuimos situando desde el feminismo de los pueblos. Y un segundo eje fue la despatriarcalización, y quería nombrarlo porque además son los ejes que nos articulan esta mesa, que me parece súper potente que hayan sido también parte de nuestro debate, y de la despatriarcalización tanto como un ejercicio orgánico, de entender cómo abordar las violencias patriarcales de nuestra propia organización, y también cómo entender una lectura del feminismo situado en lo socioambiental. Y es así que las Mujeres del Mar, el año pasado hacemos parte de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, a través de la configuración del Comité Socioambiental. Hay mucho más tratado todavía acá. ¿Cuáles son las propuestas? Hay trabajo por hacer. La primera, el gran desafío que nos planteaba la revista en la sistematización tiene que ver con el trabajo interno, la agenda territorial, la articulación y la comunicación. Y surge un concepto que es bien interesante porque nuevamente yo creo que nos aúna. Son las ideas de autonomía y territorio. La idea de la autonomía es cómo construimos un modelo alternativo al extractivismo, entendiendo que hay posibilidades reales, pero además que se está viviendo esa alternativa. Y en ese sentido hemos hecho un trabajo de visibilizar, que quizás quienes más lo han hecho, la red de economías territoriales, que también es parte del MATE del Sur, que lo que nosotros proponemos es la construcción de economías territoriales, solidarias y locales, donde justamente se vayan incorporando los saberes y los oficios desde esa realidad y nos vamos complementando en los territorios. ¿Qué pasa en el espacio urbano? Las huertas son un espacio. Las experiencias de las cooperativas, comprando juntos. Hoy tenemos una escuela emblemática en el MAT, que es la escuela de agroecología germinal, que no pudieron estar acá y que también un compañero es parte de ECO, que es decir, ustedes pueden producir palta, el problema no es la palta. A los que nos gusta la palta sabemos que es doloroso. El problema es el monocultivo. Y hay experiencias de agroecología que se están haciendo palta, que se están respetando los ciclos
de la naturaleza, que se están generando ciclos de barbecho, que se están viendo otras formas de relacionarse con la naturaleza, y donde además se le dice a los campesinos y las campesinas, directamente ustedes pueden vender la palta y en ese sentido generar hasta más ganancias. O sea, podemos decir que frente a una crítica al monocultivo, además dan una apuesta económica, y eso yo creo que ha sido como muy relevante. Y por otra parte, la gestión comunitaria del agua. Es así, yo aprovecho a hacer todo. En octubre vamos a tener los cabildos por el agua en todos los territorios de esta plurinacionalidad, donde justamente es cuáles son las propuestas de gestión comunitaria del agua. Por ejemplo, desde la gestión integral de cuencas, es pensar de otra forma los territorios. No es la idea de las regiones devastaron la lógica de cómo situarnos la región en los territorios. Es pensar que las cuencas son una forma de articular los flujos del agua. Y en ese sentido, ¿cómo pensamos los flujos del agua? Garantizando los caudales mínimos, pero también garantizando tanto la vida humana como todas las formas de vida. En ese sentido siempre me ha costado mucho el tema de la vida, porque nos asocian a pro-life. Eso es muy importante el derecho. De hecho, al inicio nosotros lo llamamos Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida. Y nos tenemos todo un tema, desgraciadamente, vida, vamos a tener que dejarlo a un lado para tener más claridad con el territorio. Sin duda que nuestra lucha es por la vida y por la autodeterminación de nuestros cuerpos y territorio. Entonces, en estos flujos, entendemos la necesidad de ir dialogando sobre el espacio del agua, donde se van integrando otros temas. Por ejemplo, la soberanía alimentaria, la semilla, y entendiendo que nuestra gran lucha es el cambio de la matriz productiva y energética, donde nos damos para más, pero además entendiendo que este nuevo cuerpo normativo que estamos pensando, y por eso los cabildos del agua están pensados para insumos, así que quien quiera después le podemos informar para inscribirse, es pensar que hay un reconocimiento constitucional del agua como un derecho humano, pero lo más importante hoy es que estamos teniendo el agua como derecho de la naturaleza. En ese sentido, si bien tomamos la experiencia ecuatoriana, boliviana, ya hemos visto que el extractivismo derecha, izquierda, progresista, extractivismo al fin, es una de las grandes reflexiones también y debate y tensión y fricciones que tenemos de manera interna, y entender el agua o la naturaleza como sujeto de derecho no en tanto desde un marco jurídico, sino desde entender su condición de sujeto político. Yo siempre cuento esta experiencia que me llamó mucho la atención en Cusco y después lo escuché con un maestro, Eduardo Budina. Tuve la experiencia de hacer un diplomado en Cusco de justicia hídrica, donde contaban que una gestión integral del agua es que habían comunidades de agua que se juntaban para ver los flujos del agua y habían representantes de los animales y las plantas de la comunidad, donde decían nosotros tenemos que las plantas y los animales no van a poder hablar en este espacio comunitario, pero sí tenemos que hacer el ejercicio político de darle presencia en la asamblea. Entonces, es pensar ese tipo de relaciones, estamos viendo este ámbito de la gestión, entendiendo fundamentalmente dos grandes luchas, además que no solo contra el capitalismo, el extractivismo, y está al final de la revista, que de manera muy amorosa ECO también anexó nuestra declaración de las 60 organizaciones que nos encontramos en Aculeo, que justamente nuestra pelea también es contra el capitalismo verde, que creemos que es más riesgoso de todo, el que asume que cambiando los hábitos de consumo hay niveles de transformación, o donde sitúa la gran crisis o mega crisis hídrica el cambio climático, donde se olvida que hay una estructura social y política y económica que ha determinado el cambio climático, y además que no todos los pueblos están vinculados a ese cambio climático, y también nos parece muy riesgoso el feminismo funcional, donde justamente se nos olvida otras dimensiones de las luchas de las mujeres y los cuerpos. Nosotros hemos sido muy claras, las mujeres más, nuestra lucha por la autonomía y la soberanía de los cuerpos pasa tanto por la lucha por el aborto como también otra construcción de maternidades. Piensen ustedes, con trabajo campesinas, campesinos, tenemos otra forma de relacionarnos y reflexionar sobre esa autonomía corporal desde esos otros lugares. Así que son todo ese tipo de relaciones. Traté de hacer un resumen profundo de nuestra experiencia, pero ojo, está todo el relato de mis compañeras, mis compañeros. También, bueno, hay un capítulo importante para nosotras que es la revisión del sistema de estudio de impacto ambiental, y también el relato de Lisa Bianqueo, una de las más importantes movimientos sobre la violencia y la criminalización que hoy están sufriendo la infancia en Gualmapu, que fueron para nosotros y nosotros los dos ejes que decidimos en 2018 visibilizar como Unidas por el Agua, porque entendemos también la violencia de suelos y la escasez de agua también es una forma de violencia hacia los pueblos. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a Amanda, a Claudio, a Francisca, porque efectivamente son invitados de lujo que representan efectivamente estos nuevos relatos que no son nuevos, efectivamente, son estos relatos de construcción política que son de lo
lo que nosotros consideramos un escenario político vivo, un escenario político que está hoy día construyendo una nueva resistencia, una nueva contrahegemonía. Así que a nombre de los compañeros de ECO y las compañeras de ECO que están aquí presentes, agradecerle a ustedes, vamos a abrir la palabra también, pero también agradecer el espacio, la posibilidad y el lujo que tenemos de contar con tres referentes de los movimientos que nos permiten aprender junto con ellos. No solamente escribir un artículo, no solamente publicar una revista, sino que aprender junto con ellos. Además quiero contarles que la revista también tiene un artículo sobre los movimientos sociales de Mario Garcés, director de ECO, que siempre nos está ahí tirando para adelante la iniciativa, así que la revista viene bien completa. Antes de abrir la palabra tengo que dar algunos datos de utilidad pública. Además de estar en PDF en el sitio del ECO, hoy día se la pueden llevar por un módico aporte de 2.500 pesos, los que quieran hacerlo. Los que no pueden, se la pueden llevar igual. Los que quieran se la pueden llevar igual, exactamente. Un aporte voluntario. Exacto. Y eso es. Sí. Y además, bueno, saben la palabra, comentarios, preguntas. Sí. Yo partir felicitando a los tres expositores, creo que visibilizan tres problemáticas muy latentes en la actualidad, y de hecho mi pregunta a cualquiera de las tres es ¿cómo ven en un futuro la unión de estas tres movimientos? Porque en el fondo creo que expusieron tanto desde el Mapuche, movimientos feministas y medioambientalistas, de que son expresiones que al fin y al cabo luchan contra un mismo sistema opresor, capitalista, colonialista y patriarcal. Así que ¿cómo ven en el futuro la unión de estas tres movimientos, la integración? Eso, un poco, si pueden responder. O quizás fue muy amplia la pregunta. O cualquiera. Yo personalmente considero que la Coordinadora 8 de marzo ha jugado un rol esencial para poder articular estos movimientos. Como que antes de la coordinadora a mí me costaba mucho pensar en una forma de articularlo, y hoy día que existe la coordinadora y como por ejemplo, no sé, yo La Pancha como que nos conocimos en ECO, pero nos hemos reencontrado en la coordinadora, con otras compañeras mapuches también nos hemos reencontrado, como que hemos ido hacia un espacio de encuentro de todas, como todas, así como la escalera, todas. Todas nos encontramos ahí, todas, hasta las peleas, todas las feministas donde sea, así como todas nos encontramos en la coordinadora 8 de marzo, y que también se plasmó en el primer encuentro plurinacional que tuvimos este año. Diciembre del año pasado. Entonces yo creo que ahí está un poco como donde hay que poner la ficha y como seguir poniendo energía y fuerza para poder pensar en un movimiento mucho más articulado y que salga de todos los espacios y donde nos encontremos todos. Eso, yo personalmente. Es que, o sea, es un lugar que... ¿Cómo voy a hablar de mínimo? Como que tiene que ser una compañera, ¿no? Sí, claro, obvio. Ahora, yo creo que hay algunos criterios como analíticos, quizás teóricos, que son articuladores. O sea, yo creo que la misma pregunta estaba... Esta dimensión que en un momento parece sopa de letras, pero ya nos estamos dando cuenta que efectivamente se está cerrando la sopa de letras, ¿no? Como efectivamente es capitalista, es colonial y patriarcal, ¿no? O sea, le podemos seguir sumando categorías, por supuesto, pero al menos con esas tres ya tenemos una conjunción interesante, como que estoy seguro que en los 80 no estaba claro, o en los 90 no estaba claro tampoco, incluso hace 5 años no estaba claro. Incluso algunos todavía no lo tienen claro. Bueno, pero eso es para otra vez. Claro. O sea, yo creo que efectivamente durante los últimos años se ha ido aclarando estas dimensiones teóricas que yo creo que nos hacen encontrarnos. Luego viene lo orgánico, que yo creo que es lo más peludo, ¿no? O sea, cómo desarrollar efectivamente esas articulaciones orgánicas, yo creo que es lo más complejo. Toda vez que incluso internamente los movimientos son muy diversos, ¿no? Y representan también horizontes distintos a veces, internamente digo.
y tiene sus complejidades. Yo creo que ahí está el mayor desafío. Ahora, eso se soluciona haciendo, básicamente, encontrándonos. Yo creo que la única forma efectivamente se soluciona es experimentando, ¿no? La compañera lo decía, ¿no? Esta articulación en 8M con diversas... Así se hacen, ¿no? Yo creo que esas articulaciones, teniendo efectivamente al menos ciertas categorías analíticas, teóricas más o menos que se puedan articular, yo creo que están avanzando para allá. O sea, con esto cierro, las compañeras de 8M yo he visto, por ejemplo, han metido durante harto este año el tema del antirracismo. Y eso es súper interesante. Yo creo que estos mapuches son mucho más conservadores en ese sentido que estos mapuches en general. Las compañeras mapuches, las mías, ¿no es cierto?, han avanzado bastante esta cuestión, pero el movimiento en general ha sido bastante conservador todavía para sentirse efectivamente influenciado. Pero yo creo que para allá vamos en todo caso. Una pregunta compleja y además una pregunta que siempre todas y todos nos están preguntando, el tema de la unión. En el caso del Movimiento por el Agua y los Territorios, yo siento que tenemos una particularidad, que esa unión se está por los cruces mismos que configuramos el movimiento. Por decirlo así, nosotras no tenemos una articulación con el sector mapuche ni tenemos una articulación con las feministas, sino que somos parte del Movimiento por el Agua, esta diversidad, entendiendo lo mismo que ha dicho Claudio, la gran diversidad también que hay en todo el pueblo. Entonces, como hay diversidad en el pueblo mapuche, hay diversidad en el pueblo champurra, mestizo, chileno, o sea, esa misma diversidad nos va articulando. Y la posibilidad de construir trayectorias y relatos comunes es bien complejo. Damos un puro ejemplo que hasta el día de hoy nos complica, pero que estamos ganando la pelea algunas. En un momento se dio la pelea gestión comunitaria del agua o nacionalización del agua. Yo soy anti-nacionalización del agua, parto con ese base. Ojo, hay una perspectiva histórica vinculada con la nacionalización del cobre, de los recursos naturales. Nosotros estamos levantando más bien el concepto de bienes comunes y comunitarios. Que es lo importante, que a pesar de ese debate, todavía tenemos organizaciones APR, juntas vinculadas con el agua, que no se han retirado de ese debate, sino son partícipes de ese debate. Entonces, claro, hay este concepto que también es bien Winca, académico, que es de interseccionalidad, pero yo creo que el concepto que más nos acerca es el de tejido. O sea, somos lo más parecido al tejido, todas las complejidades que tiene un tejido cuando sale un punto malo. Todas las que tejemos sabemos lo que pasa con un punto malo, que un tejido parta mal es súper difícil seguir con el tejido. Se hace maravilla, se trata de intentar. Entonces, esa gran complejidad, y ojo, suena bonito el tema de vincularnos desde la diversidad de unirnos, pero de verdad en la práctica es súper complejo y es muy desgastante. Y ese desgaste yo lo siento tanto en el Movimiento por el Agua, con todo el cariño, como la coordinadora. Y lo sabemos que estamos en ambas instancias. Es muy difícil unirse. Y por eso la importancia de darnos cuenta de esas trayectorias, de esos horizontes, de esas marcaciones comunes. Porque es la única posibilidad real de hablar y de dialogar. Y por eso yo creo que es tan importante, por ejemplo, el tema de las luchas territoriales. Entendiendo el territorio como tu espacio urbano, como rural, pero también tu cuerpo como esa territorialidad por cual luchar. Y el de la autonomía. Muchas significaciones, muchas vivencias distintas las hay, pero creo que es un piso importante donde podemos hacer estos cruces y estos tejidos. ¿Alguien más? Por favor, Memito. Yo quiero hacer una pregunta que invita a la reflexión. No creo que encontremos una respuesta tampoco en esta instancia, pero tiene que ver con cómo amplificamos esta lucha, cómo llegamos a espacios que están más cerrados. Así. Estoy pensando específicamente en las poblaciones. ¿Cómo llegamos con el feminismo a la población? ¿Cómo llegamos con el colonialismo desde lo étnico, desde lo pueblo originario a las poblaciones? ¿Cómo llegamos al tema del agua desde las poblaciones? Y lo pienso porque, querámoslo o no, las poblaciones son donde vive más gente. O sea, en el campo vive gente, en el sur están los Peñis, están las Lamien, pero crece la ciudad es la que crece, la ciudad es la que empieza a crecer hasta los márgenes más allá y nos están tirando hoy día con subsidios de Peñaflor. Esa es como mi pregunta, ¿cómo entrar en esos territorios que a veces es tremendamente difícil, porque están dominados por subjetividades, por dimensiones distintas, por no sé, el narcotráfico, la narcocultura, por decirlo de algún modo, están así, pero dándolo todo. Esa es una pregunta, una reflexión. Otra respuesta. Oye, ahora abrimos el... Cualquiera puede responder, no necesariamente los ustedes. No tiene que ser obligado a... ¿Cómo respondo eso?
Sí, es que yo pienso que no es cuestión de llevar como una luz hacia otros lados, digamos, sino que más bien lo que ha ido surgiendo es el estructurarse, unirse, compaginarse entre movimientos que surgen desde abajo. Y entonces ahí yo quería apuntar que es bien importante no solo los nortes, los objetivos, sino que también las formas de trato. O sea, hay que saber tratarse, quererse, respetarse, digamos, en los tratos, un poco la forma mapuche del respeto, la buena fe y todo. Que eso es lo que nos salva de caer en crisis también cuando estamos en este momento, porque de repente se pone brava la cosa también al interior. Pero sobre todo yo creo que no es tanto llevar a, sino que encontrarse con la gente que está autogestionando, no sé, vivienda de repente, agua, salud intercultural, no sé, irse encontrando más que nada, no tenemos la luz. Yo quiero... a mí me pasa como, siempre hemos como, bueno, yo pertenezco a varias organizaciones, también estuvimos en el encuentro con la 8M, con la hermana también lo hemos visto harto en la calle. Me pasa que la pregunta, según yo, como no es como cómo llevamos todo esto a la población. Yo no dije cómo llevamos, yo dije cómo amplificamos esto. No lo dije cómo lo llevamos. Pero igual mencionaste como el tema de la población, ¿no? Sí, pues, cómo amplificamos esto para que llegue a no llevarlo. No, sí, pues sí te cacho, pero mira, por ejemplo, yo creo que para mí, según yo, como la crítica va hacia como, yo estudio en la universidad, ahora soy vocal de la FEDESATS y la federación que era Frente Amplio renunció porque no pudo, no sé, yo siento que no se la pudo, ¿cachai? Entonces, me pasa una cuestión que siento que el desafío es como el cambio generacional, que viene como el forro. Yo siento que las generaciones de gente joven o que se rindieron y perdieron la esperanza. Lo veo mucho como con las organizaciones políticas que están funcionando a la interna de la universidad, porque la población se mueve igual, pues, ¿cachai? Yo hice una intervención en el año 2015 en un campamento donde los niños que teníamos hicimos una intervención educativa, ¿cachai? Porque íbamos con un modelo de intervención y los niños que estaban ahí, los papás eran traficantes de drogas, ¿cachai? Entonces nosotros íbamos todos los fines de semana con los cabros chicos en la tierra y los papás traficando droga al lado, ¿cachai? Y nosotros dentro de ese ejercicio que fue muy constante, que fue de 1 año y medio para mi caso, que me salí como porque después llegaba a mi casa a llorar, en el fondo no es así como, o sea, por ejemplo, como en los sectores más vulnerables, las necesidades van siendo otras también, pues, ¿cachai? Entonces más que nada como yo voy leyendo la necesidad que va teniendo cada sector, ¿cachai? Como yo voy leyendo, por ejemplo, la necesidad que va teniendo, no sé, pues el niño que es hijo de traficante. En ese proceso, cuando nosotros hicimos esta intervención, una de las niñas que tenía 8 años y apenas sabía leer, me decía, tía, si un día me dijo para la cagada, tía, cuando grande quiero ser como ustedes. Mía, ¿cómo somos nosotros? Cuando yo sea grande, quiero enseñarle a leer a los niños más pequeños. ¿Cuáles eran los modelos que tenía ella? ¿Cachai? Y los modelos que tenía esta niña de 8 años era un papá drogadicto que de repente 1 semana o 2 semanas se perdía por la coca, una mamá que se levantaba a las 12 de la tarde, 2 de la tarde porque en la noche traficaba y después se alcoholizaba, un hermano que había matado a un gato con un palo y un clavo. Entonces yo lo conversábamos con unos psicólogos, por ejemplo, y era como, loco, ¿qué hacemos con este niño que a los 4 años mató a un gato con un palo, un gato bebé, ¿cachai? No, o sea, este niño si no hacemos algo, el cabro va a ser psicópata, ¿cachai? Entonces, como yo creo que esos temas, claro, pues como cómo vamos generando ciertos cambios, cómo vamos generando ciertos quiebres, comprendiendo que el otro puede tener necesidades y vivencias totalmente diferentes. Yo creo que el desafío, lo que yo veo, porque yo veo mucha gente que, por ejemplo, militó en dictadura, que hizo cosas, ¿cachai? O que hacía trabajo en la pobla y que siguen, onda son los adultos, yo veo muchos adultos, porque yo al final me he rodeado con muchas militancias de izquierda antiguas que al final los locos nunca se rindieron, ¿cachai? O que abandonaron el Partido Comunista, pero seguían creyendo, entonces siguen en la calle, siguen en la pobla, siguen armando bibliotecas. Yo creo que el desafío es como la generación de nosotros, las generaciones más jóvenes, comienzan como a avisparse, porque de verdad como yo creo que en dictadura, cuando la hueá era más rígida, los locos se arriesgaban más y creían mucho más, teniendo más cuestiones en contra, ¿cachai? Entonces yo creo que hay un desafío que yo lo veo más que cómo llevamos todo esto sino como nosotros vamos comenzando también a generar, a creernos más el cuento, pues, ¿cachai? A que la cuestión
a que lo político sea vida, ¿cachai? Sea real militancia, no decir que militamos, sino militancia de verdad, pues, ¿cachai? Y cómo también articular tiene que ver con que, claro, pues podemos tener diferentes cosas que defendemos, nos defendemos contra, que nos atacan y vamos contra. Cómo nosotros nos sentamos a conversar y generamos un proyecto político que sea acorde a la situación que estamos viviendo, porque igual también lo conversábamos en otro espacio, hay locos que lo conversamos en el espacio de izquierda, decían, locos, así, hubieron locos que llegó la democracia y se guardaron y que se quedaron ahí en la casa esperando como que pasara la guerrilla, así como por unirse, ¿cachai? Como que nunca se adaptaron a las nuevas como condiciones históricas, sociales que siguen ocurriendo, ¿cachai? Para generar los cambios, porque yo en lo personal tuve la oportunidad de hacer un estudio en Cernaje Mina, en el sur, y yo, o sea, horrorizada por el tema de la agua. Y yo con conocimientos de geología digo, en unos años más no va a tener agua, pues, ¿cachai? Tales cosas. Entonces, ¿cómo vamos tomando conciencia también de esas cosas? Pues yo creo cómo nos vamos articulando, cómo vamos generando un espacio, pero también entendiendo que las necesidades de todos van variando con respecto al espacio, a la vida que va teniendo cada persona, pero también como nosotros, los jóvenes, siento yo, salimos del espacio flojera que estamos como, lo veo en la universidad, yo creo que la política universitaria está en la mierda y como que lo veo así como, la Amanda sabe, onda como de verdad lo encuentro triste, lo encuentro triste. Yo creo que el desafío va como para las generaciones jóvenes, de que ya por favor nos sentemos y pensemos como qué mundo o qué país vamos a heredarle a las futuras generaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo, un poco como desde lo que cuenta la Cristi también, como que yo creo que hay dos elementos esenciales. En primer lugar, la educación, que también fue una conclusión muy importante del encuentro de feminismo del sur, y es que la educación es el rol esencial, y no la educación como de, ay, voy a traspasarle conocimiento, sino la educación, construyamos conocimiento. Y en segundo lugar, reconocer esa historia, pues esa historia que se enfocaba más en la clase y que por lo tanto construyó política en las poblaciones, y que por lo tanto estos nuevos movimientos sociales que estamos aquí no desconocemos esa historia, sino que construimos desde esa historia. Entonces, desde ese lugar, volver a esos lugares, pero repensarlos también. Repensar esas bibliotecas populares que están, que esa gente, como dice la Cristi, están trabajando todavía, no se han ido, ni se fueron con la llegada de la democracia. Están ahí, y en todas las poblaciones. De hecho, yo me acuerdo cuando nos hemos juntado y ha estado la María Estela, también dice así como esta idea de que el feminismo existió ahora y se pensó ahora. Eso es mentira. El feminismo siempre estuvo en las poblaciones y hay organizaciones feministas en las poblaciones hasta la actualidad. Entonces, en el fondo, es de nuevo la pregunta de cómo nos articulamos entre todas, cómo nos articulamos estas feministas universitarias con estas feministas poblacionales, cómo encontramos también que no sé, por ejemplo, ahora los conflictos del agua también empapan las poblaciones, porque pagar el agua es un conflicto también. Entonces también volvemos a la pregunta de la articulación en el fondo. Entonces, no sé, yo apaño a la crítica. También como reconocemos la historicidad de las luchas también, creo que claro, sí, que es fundamental. Sí, yo como quisiera complementar lo que falta un poco, y el desafío quizá de tu pregunta es la visibilización. O sea, por dar un ejemplo, dentro del movimiento del agua de la zona central tenemos la Asamblea de Agua y Soberanía Puente Alto, y son puros compañeros y compañeras pobladores en Puente Alto que han hecho un trabajo espectacular, porque han desplazado el concepto, podríamos decir, ecoturístico de la lucha por el agua del Comarco, situándolo en las poblaciones Puente Alto. Y son parte del movimiento por el agua, y quizá la gran pelea es cómo visibilizamos como una dimensión de la lucha. Por otra parte, yo específicamente soy del bloque Andino por el Agua, que somos agrupaciones de danza y música, y una de las organizaciones más importantes de nuestro bloque es Tinculegua, la Casa de la Cultura de la Legua, y que, o sea, toda la vida han sido personas situadas en el territorio de la Legua, donde hemos ido generando esas sensibilidades, no justamente, sino tratando, como dices tú, de irradiar. Lo que pasa es el gran desafío cómo te visibilizas, porque hay que reconocer también que la visibilización pasa por propia hegemonía de nosotras mismas. O sea, por dar un ejemplo, el 8 de marzo, y no es mala, pero casi siempre llamaban a las voceras más emblemáticas del aborto o vinculadas a los derechos sexuales y laborales, y las que estábamos en otras dimensiones. Hicimos un ejercicio de ser visibilizada como coordinadora, pero no era evidente esa visibilización. Y por último, yo quiero dejar a la palestra un concepto que viene de la agroecología y también del movimiento sin tierra, lo rural urbano. Es también pensar otra forma la frontera de lo urbano y lo rural.
Entonces no pensar lo urbano exclusivamente desde la ciudad, también hay espacios locales urbanos, pero también cómo vamos ruralizando la urbanidad. La abuela Grilla, un documento, o sea, es una reflexión que yo creo que a todas nos ha marcado, pero también es pensando, por ejemplo, hace poco tuve la suerte de conocer experiencias de agroecología en la favela en Brasil, en Río de Janeiro, y así están construyendo resistencia. Entonces acá tenemos compañeros desde la FAO, desde la Berenjena, en la Florida, en otros espacios, haciendo huertas, y que creo que es interesante porque están tensionando esta visión que tenemos tan segmentada, lo rural y lo urbano. Y yo creo que justamente siempre ha sido una relación, una trayectoria mutua. Yo creo que sobre todo en la experiencia de Guerrero también es donde más se ve esta relación de las temporadas, como que era la temporada de esta la comunidad. Y esa relación yo creo que la tenemos históricamente distintos pueblos, entonces yo recuperaría esa idea de los rurales urbanos por pensar otra forma también los urbanos. Mario. No, yo tengo varias ideas dando vueltas en mi cabeza, pero a ver. No, una que me gusta siempre ser un poco abogado del diablo, digamos. O sea, yo siento que nosotros nos debemos a las luchas pasadas, sin ninguna duda. Pero estamos obligados a recrearlas. No podemos repetirlas como fueron. Porque hay muchas luchas que no fueron. Que no. Yo estoy terminando de escribir un libro sobre la Unión Popular y termino en el desastre. Y mi última parte se llama La tragedia chilena. O sea, todos los actores tenían determinados intereses, en fin, pero no tenían destino. O sea, los que tenían destino eran los golpistas. O sea, los comunistas decían no a la guerra civil. Los golpistas seguían preparando el golpe. Allende buscaba negociar. Los cristianos presionaban y no negociaban. Y el medio decía, no, aprendimos tanto y hay que echarle para adelante. Nada. Lo único que funcionó fue el golpismo. Y pagamos un costo enorme, enorme. Entonces, esto no significa que yo no crea en los comunistas, los ministros, Allende. No, no, al revés. Es decir, yo provengo de esa tradición y otro día leí un historiador norteamericano que decía que tal vez Allende al final comprendió mejor esto cuando en su discurso final dice porque en realidad no podrán contra la fuerza porque la historia la hacen los pueblos. Y yo creo que ahí hay un principio fundamental, digamos. La historia la hacen los pueblos. Segundo elemento crítico. Nosotros muchas veces hemos pensado que la historia la hacen los partidos. Y sobre todo en la tradición chilena. Incluso hay una cierta idea de partido-proyecto. Como que el proyecto lo encarna el partido. Y si al partido le va mal al proyecto y al pueblo. ¿Ya? Y sabemos que los partidos se han equivocado más de una vez. O sea, por lo tanto, parece que es mejor pensar con Allende que la historia la hacen los pueblos. Eso significa que los partidos, si no se piensan como servicio al pueblo o a los pueblos, no sirven y no van a servir. Y en Chile, crear un partido sin pueblo que sea de izquierda no va a ser de izquierda, o sea, no va a ser, va a ser más o menos. Digo, va a ser más o menos, ¿por qué? Porque la otra figura nuestra también que es muy fuerte es la figura del intelectual, el que piensa, y el líder, ojalá. Y entonces tenemos una cultura mesocrática. El médico sabe todo, el cura sabe tantas y cuantas cosas, el profesor es el que gran sabe. Y le atribuimos a varios sectores como esos roles, dirigentes, ordenadores, normalizadores, en fin. Entonces yo tengo la idea que estamos en un tiempo de cambio cultural. Y estamos aprendiendo a pensar por nosotros mismos y atrevernos a poner nuestros planteamientos. Y además pensando temas nuevos, que yo creo que también importa mucho. Yo con el propósito de feminismo, en el primer año LUPE, perdón que veo como estoy metido en eso, en el primer año LUPE, el Consejo de Desarrollo Social dijo que reemplazó a la promoción popular, que era una gran institución del Estado ocupada de las poblaciones, del campo, en fin. El primer año estableció que feminismo no, es una ideología pequeño burguesa que viene de los Estados Unidos, unas locas que tiran los sostenes al aire, no sé cuánto más, no va a ser. ¿Ya? Pero fíjense que aprendieron al segundo año, dijeron, parece que el problema de la mujer popular tiene una especificidad propia, que los jóvenes también importan. Entonces empezaban a pensar de otro modo. Fue interesante eso, pero claramente el feminismo no era un tema del proyecto popular de la izquierda chilena. Y tomó mucho tiempo para que lo fuera. Tampoco eran las disidencias sexuales. Y los homosexuales eran muy maltratados.
Y no solo acá, en Cuba, ¿para qué decir? Y todavía en la Unión Soviética y en Rusia todavía los persiguen. No, esto no existía. Estamos ante un tema nuevo. Y uno puede seguir, la naturaleza era para que fuera explotada y puesta al servicio de los hombres, no de las mujeres, de los hombres. Es decir, también, ¿no? El discurso era patriarcal y además de dominio. Y ahora cuando escuchamos que en una comunidad pueden tener representación las aguas, los ríos, en fin, yo lo encuentro fantástico, o sea, como la posibilidad de reconciliarnos con la naturaleza. Yo además cuando leo poesía mapuche o prosa mapuche, me impresiona esa relación con el agua, con los ríos, e incluso la comunicación de las personas, de que cuando se reúnen los mapuches primero cuentan cómo están. Nosotros somos súper instrumentales, funcionales, partimos con la tarea, no contando cómo nos ha ido, qué pasó, si, en fin, cuál es nuestro estado de ánimo. Bueno, lo que dice la Amanda, las emociones antes, ¿qué lo que no tenían valor, una cosa secundaria. Y resulta que ahora nos damos cuenta que sin emociones el mundo no existe, no funciona. Y que además las emociones están influyendo en nuestro pensar y en nuestras decisiones. Ya. Bueno, yo lo que quiero marcar es, entonces yo la pregunta al Memo, yo lo que diría, a mí también me ha dado mucha vuelta, como la población. Yo creo que hay dos problemas. Los pobladores perdieron el rumbo a fines de los 80, entre otras cosas por su dependencia a los partidos y su dependencia a la iglesia, y por la dificultad de generar grupos y colectivos propios. Se fue diluyendo, y el resultado fue terrible, porque municipios muy poco democráticos y después frente a la pobreza, narcotráfico. Entonces el ejercicio popular poblacional que hay que hacer es enorme. Yo creo que igual está. Pero ahí, y a propósito también de las articulaciones, los movimientos, en fin, yo siento dos cosas para terminar. Una, que es muy importante saber que estamos pensando cuestiones nuevas, temas nuevos. Y estamos pensando con otros paradigmas, con otras categorías. Yo creo que eso es fantástico porque sin hacernos postmodernos y pensar que el lenguaje lo cambia todo y crea todas las realidades, pero algo de verdad hay en eso. Si no hay ideas nuevas, no hay tampoco cambio, no hay historicidad. O sea, la historicidad supone categorías, lenguajes, pensamientos, proposiciones nuevas. Y yo creo que eso está pasando y eso a mí me parece primero fantástico. Y lo que dice el Claudio sobre lo peludo que son las orgánicas, yo estoy de acuerdo, yo creo que es un desafío mayor. Pero curiosamente, en el caso mapuche, las articulaciones orgánicas son los tragún, ¿no? Las asambleas, el encontrarse. Ese es un momento fundamental para hacer acuerdos, para hacer proposiciones. En Chile, cada vez que ha habido mayor movilización social y popular, la forma de resolver las orgánicas fue creando asambleas. La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional del año 18, la Asamblea Constituyente de Obreros Intelectuales del año 25, las asambleas que reconfiguraron las federaciones obreras en la época del Frente Popular. Los cordones industriales del poder popular fue básicamente asambleas territoriales. Y la Asamblea de la Civilidad, que fue cuando nos formaron con la dictadura, fue el momento en que se articula el movimiento social. O sea, la noción de asamblea emerge cada vez que el pueblo tiene mayor necesidad de intercomunicarse, de contarse, de unificarse, etc. Por lo tanto, a mí me preocupa la unidad, pero digo, se nos irá constituyendo. Y cuando sea, lo más probable es que tendrá la forma de asamblea. Se me olvidaba la Asamblea Popular de Concepción, en la cual yo estuve el año 72, que fue hiper criticada y que fue una asamblea popular, pero el pueblo habló. Simplemente el pueblo habló y fue un desastre. ¿Ya? O sea, era un acto de partido y en un momento alguien dijo, porque se había llamado Asamblea Popular y no tenía nada de Asamblea Popular, entonces alguien empezó a gritar que hable el pueblo y al final nos paramos los 3.000 que habíamos en el teatro que hable el pueblo. Y entonces se reunieron los partidos, nosotros los miramos y dijeron, ya bueno, vamos a escuchar al pueblo, entonces se van a poner los micrófonos y la gente que quiera hablar, que hable. Y nos quedamos como hasta las 1 de la mañana. Y subieron 50, 60 personas que hablaron. Claro, después dijo que eso era el Soviet, que era el poder alternativo, porque se criticaba al Parlamento, no sé qué, se hizo una serie de historias. Pero la experiencia fue fantástica. Yo siempre digo, para mí el UP, la experiencia más importante fue haber participado en la Asamblea Popular. Entonces, la idea de la Asamblea tendrá su momento. Pero, de ahí termino. Gramsci pensaba que el cambio cultural precede al cambio político.
Entonces es súper importante que hagamos estos cambios y pensemos de otra manera, digamos. Bueno, ¿y alguien más o cerramos ahí? ¿Cerramos? Ya, sí. Perdón. Sí, Ya. bueno, intento no hablar, pero sí puedo hablar. No, que más bien quería como aprovechar quizás lo que se está hablando y cruzándolo con el contexto como calendario que estamos hoy día, que es 10 de septiembre. Que quizás muchas de las preguntas que tenemos, que tienen que ver con la articulación, tiene que ver como con esta especie como de repente de impotencia del no llegar a un lugar que es el lugar verdadero. Creo que lo fundamental es como la revisión histórica de la construcción de memoria. Y desde la vivencia, no tan solo, aunque tampoco es como algo que no haya que hacer, de la revisión de lectura o de escritura, sino también de la vivencia misma que está contenida en cada una de las personas que hoy día habitan cada uno de los territorios que circulamos trabajando, estudiando o viviendo. Y muchas veces, por ejemplo, yo desde el feminismo, una pregunta que se nos hace mucho, porque aparte que hay una especie como de estudio de perfil de quiénes somos, o sea, somos universitarias, independiente de cuál fue nuestra vivencia cuando éramos niñas, que accedimos a la lectura, que es una especie de privilegio organizarse. Yo no sé si hasta qué punto es un privilegio organizarse en tanto estás todo el tiempo organizada mientras no estás trabajando. Entonces yo creo que quizás lo fundamental, por lo menos desde el feminismo, y así es como yo me he encontrado con compañeras mapuche, con compañeras de la lucha por el agua u otras vivencias, es que justamente es la vida la que estamos como disputando. Es cómo vivimos, cómo nuestra vida es aniquilada y por otra parte cómo queremos vivirla. Muchas veces el feminismo intenta plantear preguntas que tienen que ver como con una especie de ideal, pero es la vida de las mujeres comunes la que estamos preguntándonos. No es cualquier vida. Son las mujeres abuelas las que crían y que no tienen tiempo para otra cosa y que no jubilan nunca porque mueren criando a los nietos. Es la vida de las madres que durante toda nuestra infancia y adolescencia estuvieron criándonos mientras intentaban hacer pitutos para poder trabajar. En nosotras mismas, endeudadas, siendo menospreciadas los espacios y al mismo tiempo cómo eso se vincula con nuestras comunidades. De repente la memoria se nos queda un poco afuera y también durante las últimas 3 décadas se comercializó la memoria, se banalizó la memoria, se vendió la memoria. Entonces, a mí ayer me pasó una experiencia como que fue casual, que me pillé en Facebook como un encuentro del año 91, que de hecho la Pancha y su mamá que estaba ahí. Un encuentro que era el primer encuentro feminista, que no sé si habrá sido el primer encuentro, porque siempre nos gusta poner el primer encuentro, la primera reunión, la primera revista. Bueno, pero fue el primer encuentro feminista en Valparaíso que se hizo en Chile. 91. El 91. Y bueno, yo viví la experiencia de la construcción del encuentro Mujeres que Luchan el año pasado y me sentía, bueno, yo en ese momento en ese encuentro tenía unos 6 meses, pero era como estar en el mismo encuentro. No eran cosas muy distintas. Se hablaba de derechos sexuales reproductivos, había en la mía ahí también. No es como que nosotros por primera vez nos acercamos a la mía, sino que siempre estuvieron en el feminismo. Las preguntas que ponían no eran muy distintas a las que ponemos hoy día. La vivienda era un problema ya, la educación era un problema, la educación no sexista, que yo de hecho me sorprendí mucho porque hablaba de educación sexista en el año 91. Entonces esa revisión histórica es fundamental para poder transformar las formas como muy anquilosadas que realmente pensamos en la política, que son formas muy estructuradas muchas veces, y ahí una vez que tuve la suerte de como compartir uno de los diálogos que estábamos con Claudia, la Pancha, también estaba la Amanda, y es preguntar cuáles son los límites que tenemos en esta época nosotras y nosotros. O sea, hasta qué punto podemos pensar en este momento con las herramientas que tenemos. Y yo apuesto en este mes de septiembre, a propósito mañana a las 18:30 en Plaza Italia, pasando el dato, creo que la memoria es fundamental en este momento cuando se ha banalizado, se ha comercializado y al mismo tiempo se nos ha obligado a olvidar que nos fuimos las primeras. Y eso es fundamental. Y lo último quizás que es algo que me llamaba mucho la atención conversando, bueno, próximamente se la viste acá también, conversando con compañeras de repente de Argentina, que yo creo que hay algo que ha aportado, que se ha dado de manera muy particularmente distinta a Argentina en el movimiento feminista chileno, que a pesar de que hay muchas tensiones respecto a cómo se vincula lo anticolonial con lo feminista, en Chile ha sido como mucho más rápido los procesos de asumir aquello que es como de lo blanco, lo no blanco, lo colonial, no colonial. Y en Argentina llevan 34 encuentros, pero aún están discutiendo si es plurinacional o no es plurinacional. Aún están discutiendo si las compañeras mapuche en Argentina participan o no participan en los encuentros, de qué forma participan.
hay una disputa que es histórica allá y que quizás acá en Chile, dada la importancia que ha tenido el movimiento mapuche, que por algo dicen como los kurdos, los mapuches y los zapatistas, ha tenido un efecto importante en el movimiento feminista que quizás aún no somos tan conscientes de aquello, pero que por lo menos yo creo que se está gestando a largo plazo quizás, pero que va a permitir pensar que estos horizontes no sean horizontes como separados, así como los mapuches, los feministas, los sindicalistas, los estudiantiles, sino que ese horizonte tiene que ser conjugado, no puede no ser conjugado. Si no es conjugado no va a ser. Eso por lo menos es lo que creo yo. Y creo que el movimiento mapuche en particular en Chile ha refractado en todos los movimientos sociales para poder tensionar cómo nos pensamos, cómo me pienso yo sabiendo de menos mapuche, por ejemplo. Muchas gracias. Diego, Claudio. ¿Sí? Y cerramos, porque estamos con el tiempo encima, ¿no? Sí, ya. Como quería hacer un pequeño comentario en torno a un poco lo que preguntaba el compa allá atrás sobre cómo llegan estos movimientos a la población, y que siempre es una pregunta muy común, como ¿qué hacemos con las poblaciones? ¿Qué pasa con las poblaciones? Y si bien ya han dado como algunas luces de cómo se relacionan estos movimientos en torno a ese sector, creo que también la pregunta ahí va un poco como ¿cómo nos comprendemos desde la población hoy en día? ¿Cómo nos comprendemos hoy en día como qué es el sujeto popular? Que hoy día estamos hablando del feminismo mapuche, del socioambientalismo, en un contraste de cierto modo con una clase trabajadora del ayer. Hoy día, ¿dónde está la clase? ¿Qué es la clase hoy en día y cómo? Al final la pregunta es qué chucha somos, o sea, porque tiene una tarjeta CMR, soy clase media y adiós ser pobre. ¿Es eso o los carros que están matando a tonazos en la esquina? Entonces, como yo creo que ahí la pregunta pasa un poco más allá de, o sea, no porque es necesario como generar cerebro y preguntarlo, porque finalmente lo que están haciendo los cabros, las cabras, es construir desde su trinchera y ahí darle las categorías que ya necesitamos para comprender ese escenario. También yo creo que finalmente la pega no es como tiene que hacer usted, está bueno el nexo, pero también recoger el guante nosotros, los pobres, los proletas, los de Pobla, o la organización popular, para decir qué chucha somos hoy en día, qué estamos haciendo y por qué no somos capaces de, como decía el Mario, si no pudimos salir debajo del alero de la iglesia y de los partidos, hoy día cómo nos organizamos, cuáles son nuestras demandas, somos populares, somos trabajadores, ¿qué somos? Y que gran parte hoy día de la organización popular en su amplio sentido como que no ha podido lograr dar esa respuesta, en tanto no es capaz de tener un horizonte que dice como ya este es nuestro rango, esta es nuestra unidad, cuáles son las demandas que hay que se construyen. Por ahí la gente que está más adelante en ese trabajo, el tema de la vivienda que le están dando así bacán, pero más allá de eso nos cuesta caleta como salir de eso, y sobre todo como que no te coma el discurso meritocrático de clase media. Entonces yo creo que esa es como una de las grandes tareas, bueno, como para la gente que participe y invita a ese espacio, preguntarse cómo hoy día lo popular, cómo el sujeto popular dialoga con el feminismo de doble, con el medio ambiente, con los mapuches. O sea, finalmente estamos todos, también vivimos ahí, somos los mismos vecinos. Entonces creo que esa es un poco la tarea. Muchas gracias, Diego. No son el dato que Diego y otro compañero más también son los que Marco y Diego son los que nos alias Diego, los que nos ayudan en la diagramación y también en la impresión y en el diseño de las portadas de muchas de las calicantes que están aquí presentes, así que también un aplauso por el arte de la revista. Claudio, usted tiene la palabra. En relación con la pregunta del compa, hay pregunta que es la polémica. Diría que particularmente el movimiento mapuche en Santiago es un movimiento de pobres, ¿no? O sea, tiene esa especificidad. Como que la mayoría de nosotros que llegamos a la universidad, me imagino que igual la mayoría que estamos acá también. Somos las primeras generaciones que entraron a la universidad, ¿no? O sea, al menos en mi caso es así, o sea, no, y la mayoría de la gente que hoy día está en la comunidad historia mapuche, todos venimos de pobres, o sea, todos tenemos la misma experiencia, y el movimiento mapuche en Santiago se ha constituido desde las poblaciones. En ese sentido yo diría que hay que potenciar justamente esa orgánica, incluso a veces con tensiones internas, ¿no? O sea, muchas organizaciones mapuches de Santiago son súper institucionalistas, ¿no? Súper de MUNI, ¿no? Como andan pidiendo la plata de la municipalidad incluso para hacer Villacruz. Y claro, eso en primera instancia como que genera un montón de tensiones.
pero al mismo tiempo posibilita un montón de activación también social. Los días no basta. Unos peñas invitaron a Pudahuel, vieja organización mapuche de los 80, que el consejo mapuche de Pudahuel, que se están siempre están ahí, están súper vivos realmente. Y nada, o sea, el rollo de ellos actualmente es cómo atraer a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la tarea, la misma tarea de esta, ¿no? Como cómo construirlo cotidianamente la cuestión. Yo creo que el Peñi también, al menos el movimiento, como que cotidianamente lo hacen. Hacer un guillatún, o sea, que maravilloso, en Cerro Navia, y que lleguen cientos de gente que son de Cerro Navia y de otros sectores de la ciudad, me parece que ya es un triunfo, ¿no? Un triunfo al menos pensando en el movimiento mapuche, y que eso no se hace justamente desde el mundo universitario, ni mucho menos, ¿no? Son gente ahí de la misma población que ha construido y que de alguna manera son referentes hoy día. Hace nomás unos días murió la María Pinda, por ejemplo, ¿no? Una referente histórica de Cerro Navia, que pasó por la iglesia, que era muy amigo de Mariano Puga, por ejemplo. Ahí estuvo, pero después ella se autonomizó y construyó mucha organización mapuche, no diría mapuche popular, no sé cómo ponerlo, pero mapuche en las poblas, ¿no? Y que es el germen de muchos de nosotros y nosotras, ¿no? De hecho, nuestro principal poeta, David, es de Cerro Navia, ¿no? O sea, somos un movimiento muy popular, yo siento. Por lo tanto, me cuesta, al menos pensando en el movimiento mapuche, como diferenciar todavía tan claramente estas dos cuestiones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y por lo tanto la tarea es seguir alimentando justamente eso. Y la segunda noción, que tiene que ver justamente con la fractura, con el debilitamiento de la forma partido, ¿no? Que como fue utilizado por los intelectuales bolivianos, ¿no? Cuando empezaron a decir forma partido, forma comunidad, particularmente García Linera, que genera bastantes tensiones, pero al menos analíticamente es súper interesante esto, ¿no? Cuando él dice la forma partido cae, la forma sindical también decae, y comienza a surgir otra forma, ¿no? La forma comunidad. Entonces habría que preguntarnos cuáles son nuestras formas. La misma pregunta María Tigui, ¿no? La forma asamblea, dice el profe, ¿no? La forma cordón, ¿no? La forma coordinadora. Es muy interesante que coordinadora 8M, coordinadora Arauco Mayeco, ¿no? Como esta forma coordinadora, esta forma cordón, esta forma asamblea, parecen ser nuestros gérmenes justamente de poder, ¿no? El límite de eso, pienso yo, por algo como problema, es que muchas veces generan crisis del orden burgués, colonial, patriarcal, pueden generar crisis del orden y gestar procesos desconstituyentes, pero la pregunta es, ¿pueden gestar procesos de constitución de poder y efectivamente de, en última, superación del orden burgués capitalista colonial? Como que todavía justamente ahí estamos entrampados y que por lo tanto todavía la forma partido asoma como, bueno, no, soy yo todavía, aquí estoy, ¿cachai? ¿No? Entonces la forma partido asoma, porque justamente son desconstituyentes, pero la pregunta es cómo constituir de esas elaboraciones desconstituyentes que son formas propias del mundo popular, indígena en Chile, como la forma asamblea, cordón, coordinadora, comunidad, etc. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos, como gestar que esto se vuelva poder. Pero poder en el sentido no el poder burgués, no es necesariamente el Estado, o sí, no sé, pero yo creo que, de nuevo, el problema aparece ahí, lo tenemos, ¿no? Entonces por eso los partidos finalmente igual están vivos, o sea, más allá de su crisis, siguen ahí, y es una cosa muy interesante también, analíticamente, pensarlo. Pero bueno, eso, como tensiona lo que plantea un poco Mario. Muchas gracias. Oye, bueno, quiero agradecer primero que nada de parte de ECO la presencia de todos ustedes, de habernos acompañado, de gestionar este interés por la revista, por estas reflexiones, la presencia de Amanda, de Claudio, de Francisca y de las opiniones, los comentarios de todos ustedes. Los invitamos a que vean el número en PDF, los números anteriores en PDF en la página web de ECO. Revisa las redes sociales, siempre estamos publicando algunas cosas, algunos materiales que tenemos de memoria de los 80, el acumulado que hemos podido guardar y que todavía atesoramos de trabajo durante más de 30 años, y también futuras actividades, encuentros, talleres que de repente podemos realizar y abrir a la discusión a todo el mundo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Compañero, el aporte de la revista no tiene la idea de venderla, sino más bien poder financiar nuevas ediciones, así que se agradece la colaboración. Claro. También agradecer a los compañeros de la proyección.
nos han aguantado durante 2 horas. Gracias.